Siempre resolví sus problemas, me llenaban de elogios, necesité ayuda y me dieron la espalda, nunca valoraron mi persona, solo lo que podían sacarme. Esto pasa más seguido de lo que creemos, y duele el doble porque no te lo esperas de la gente que juró que nunca te iba a fallar. Lo que les voy a contar no es una historia cualquiera, es lo que pasa cuando dejas de ser útil para alguien que solo te quería por eso, y créanme, cuando se cae la máscara, no queda nada bonito debajo. Yo me llamo Andrés, tengo 38 años. Y durante 15 de esos años fui el que resolvía todo en mi familia, no exagero cuando digo todo, empezó chiquito, ¿cómo? Empiezan estas cosas. En el 2009 mi hermana Paola se quedó embarazada de su primer hijo y el papá del niño desapareció a las 3 semanas, yo tenía 21 años, trabajaba en una ferretería por el salario mínimo, y aún así le compré la cuna, los pañales, el coche, todo. Ella lloraba y me decía es que sin ti no sé qué haría, hermanito. Y yo sentía que ese era mi lugar en el mundo, ser el que sostiene. De ahí en adelante fue una historia tras otra. En el 2013 papá, don Hernán, perdió su trabajo de conductor de bus a los 54 años, muy viejo ya para que lo contrataran en otro lado. Yo le ayudé a poner un pequeño negocio de venta de repuestos usados, le presté $1,500,000 que en ese tiempo era casi todo lo que tenía ahorrado. En el 2016 fue Paola otra vez, ahora con su segundo hijo y sin trabajo, y yo le pagué el arriendo 8 meses seguidos sin pedirle ni un recibo, sin llevar cuenta, porque para mí eso no era un préstamo, era lo que hace un hermano. En el 2019 tío Gonzalo, el hermano menor de mi mamá, se metió en un problema serio con sus camiones de carga. Le habían embargado 2 por deudas con el banco, y aparecí yo otra vez, esta vez con 4 millones de pesos que saqué de una cesantía completa, y en el 2021, cuando a mi papá le diagnosticaron artrosis severa en la rodilla y necesitaba una cirugía de reemplazo que el seguro no cubría completa, puse los 4 millones que faltaban sin pensarlo 2 veces. 15 años, y en cada uno de esos momentos, delante de toda la familia, en los cumpleaños, en las navidades, en los asados de diciembre, alguien levantaba la copa y decía lo mismo, por Andrés, que es el pilar de esta familia. Mi mamá lloraba cuando lo decía, mi papá me abrazaba fuerte y me decía al oído vos sos un hombre de bien, hijo, y yo, sinceramente, me lo creía completo, pensé que eso era lealtad, que eso era amor de verdad. Qué ingenuo fui, nunca fue solo plata. Además, cuando Paola tuvo su segundo parto complicado, yo fui el que se quedó 3 noches seguidas en la clínica, durmiendo en una silla de plástico, porque su esposo de ese entonces no aparecía. Cuando a mi papá le dio una crisis de presión en el 2020, yo fui el que manejó 40 minutos a la 1 de la mañana para llevarlo a urgencias, el que se quedó llenando papeles mientras mi mamá lloraba en la sala de espera, cuando Gonzalo tuvo que esconderse unos días porque le estaban cobrando feo unos prestamistas informales. Fue en mi apartamento donde durmió, en mi sofá, comiendo lo que yo le cocinaba. Yo era el chofer, el enfermero, el banco y el psicólogo de esa familia, todo en una sola persona, y nunca me quejé, porque pensaba que ese era el precio de pertenecer. Pero en enero del 2024 todo se vino abajo de un solo golpe. Llevaba meses con un dolor en la espalda baja que yo achacaba al trabajo, hasta que un día, cargando una caja en la bodega donde trabajaba como supervisor, sintió una punzada que me tiró al piso. La resonancia mostró una hernia discal L4, L5 que necesitaba cirugía inmediata, y el médico fue claro, si no me operaba rápido, el riesgo era perder movilidad en la pierna izquierda de forma permanente. Perdí mi trabajo 2 meses después porque ya no podía cargar peso ni estar de pie 8 horas, y mi jefe, aunque lo sentía mucho según decía, no podía mantenerme en un puesto que ya no podía cumplir. En cuestión de 3 meses mis ahorros, los mismos que durante 15 años usé para salvar a todo el mundo menos a mí, se acabaron pagando médicos particulares, exámenes, medicamentos. Por primera vez en 15 años, yo era el que necesitaba ayuda, y ahí fue cuando entendí que nunca me habían visto a mí, solo veían lo que yo podía darles. Llamé a Paola primero, porque después de todo lo que había hecho por ella, era la más obvia. Le expliqué que necesitaba 2 millones de pesos para la cirugía y que se los devolvía apenas pudiera trabajar otra vez. Se quedó callada unos segundos, un silencio que se sintió eterno, y luego me dijo, textual, Andrés, es que ahora mismo estoy muy ajustada, entiéndeme, con los niños del colegio y todo. La misma persona a la que yo le pagué 8 meses de arriendo sin pedirle ni un recibo, la misma que dormía tranquila en su casa mientras yo dormía en una silla de clínica por ella. Llamé a mi papá después, me dijo, con una voz que se notaba incómoda, que hablara mejor con Gonzalo, que él andaba con más plata suelta últimamente por el negocio de repuestos que yo mismo le había ayudado a levantar, y cuando llamé a Gonzalo, un domingo,
En un almuerzo familiar donde estaban también mi prima Catherine y mi cuñado Wilson, me soltó la frase que nunca se me va a olvidar, en tono casi de chiste. Es que uno no puede estar cargando a todo el mundo toda la vida, Andrés, cada quien resuelve lo suyo. Todos se rieron, nervioso, sí, pero se rieron. Catherine hasta agregó, medio en broma medio en serio, es que Andrés siempre resuelve todo, ya está mal acostumbrado a que le pidan, y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que el piso se abría debajo de mis pies, escuchando como la gente a la que le di 15 años de mi vida hablaba de mí como si fuera un cajero automático que por fin se quedó sin saldo. Al principio intenté arreglarlo, porque así somos los que damos todo. En vez de exigir lo que me debían, empecé a ofrecer más, como si el problema fuera que no había dado suficiente. Le dije a mi papá que igual seguía pendiente de él aunque estuviera enfermo yo mismo, le mandé a Paola la poca plata que me quedaba, la que necesitaba para mis propios medicamentos, porque ella me llamó llorando diciendo que el colegio de los niños le estaba cobrando mora. Me humillé pidiéndole a Gonzalo que me prestara aunque fuera $500,000, solo $500,000, y él me dijo que en estos momentos el negocio está apretado, el mismo negocio que existía gracias a los 4 millones que yo le presté en el 2019. Nada funcionó, entre más me esforzaba por recuperar su cariño, más distancia ponían, como si mi necesidad les diera vergüenza ajena en vez de compasión. Fue mi tía Marlene, la hermana mayor de mi papá, la única que me habló claro en todo esto, la que me dijo una tarde tomando tinto en su cocina, mientras yo le contaba llorando lo que estaba pasando, Andrés, a vos nunca te quisieron a vos, querían lo que hacías por ellos, y eso duele reconocerlo, pero es la verdad, y ahí fue cuando se me cayó la venda completamente, como si 15 años de ceguera se hubieran roto en un solo segundo, entendí que 15 años de eres el pilar de la familia no eran amor, eran contabilidad disfrazada de cariño. Yo era bueno mientras servía, cuando dejé de servir, dejé de existir para ellos, no era un problema mío, nunca lo fue, era que jamás me habían visto como persona, solo como recurso, como una póliza de seguros que se activaba cada vez que alguien tenía un problema. Terminé operándome con un préstamo del banco a nombre mío, con intereses que todavía estoy pagando, endeudado hasta el cuello, pero solo, sin pedirle un peso más a nadie de mi familia. La recuperación fue dura, 4 meses de fisioterapia 2 veces por semana, caminando con bastón las primeras semanas, y en todo ese tiempo ni Paola, ni mi papá, ni Gonzalo me llamaron una sola vez a preguntar cómo seguía, ni una vez. Y aquí viene lo que de verdad importa, lo que pasó después, 6 meses después de mi cirugía. Paola perdió otra vez su trabajo, en una empresa de call center donde llevaba apenas un año, y me buscó como si nada hubiera pasado, con el mismo tono de siempre. Hermanito, necesito que me ayudes con el arriendo. Le dije que no tenía cómo ayudarla, que yo mismo estaba pagando un préstamo por mi cirugía, y ella colgó furiosa diciéndome que yo había cambiado, que antes no era así de egoísta. Un año después de aquello, mi papá tuvo otra emergencia médica, esta vez del corazón, y en la clínica llamó primero a Gonzalo para que le ayudara con los gastos que el seguro no cubría. Gonzalo no contestó el teléfono esa noche, ni la siguiente, llamó a Paola, que le dijo que estaba en la ruina otra vez. Al final, con la voz quebrada, me llamó a mí, y por primera vez en mi vida le dije que no, con toda la calma del mundo, sin gritar, sin rencor, solo constatando un hecho: papá, yo también tengo mis deudas, lo siento. Colgó sin decir nada más. Hace apenas 5 meses, Gonzalo quebró definitivamente su negocio de camiones, esta vez sin salida, porque el mismo banco que yo le ayudé a esquivar en el 2019 terminó rematándole los 2 camiones que le quedaban, y nadie de la familia le paró bolas, ni uno solo salió a ayudarlo como él nunca ayudó a nadie, ni Paola, que según supe por Catherine, le dijo que cada quien resuelve lo suyo, exactamente la misma frase que él me dijo a mí. Aquel domingo, la ironía no podía ser más perfecta, y hace apenas 2 meses, en el cumpleaños de mi mamá, Paola intentó acercarse otra vez, me abrazó como si los últimos 2 años no hubieran pasado, y me dijo delante de todos: Andrés, uno siempre puede contar contigo, ¿cierto? Y yo, por primera vez en mi vida, le respondí delante de toda la familia: no, Paola, ya no. Aprendí que contar conmigo solo era útil cuando yo no necesitaba nada de vuelta. Se hizo un silencio incómodo en la mesa, nadie dijo nada, pero yo sentí, por primera vez en años, que había hablado por mí mismo y no por el rol que me tocó cargar toda la vida. Con lo poco que me quedó después de pagar el préstamo de la cirugía, y con la experiencia de años trabajando en bodegas y ferreterías, decidí montar mi propio negocio, una ferretería pequeña, de barrio, que abrí con 180,000 pesos de capital inicial y un préstamo de emprendimiento del banco.
Los primeros 6 meses fueron durísimos, trabajaba 14 horas al día yo solo, atendiendo el mostrador, cargando bultos de cemento, llevando las cuentas en un cuaderno porque no tenía ni para un sistema, pero era mío, cada peso que entraba, entraba para mí, no para tapar el hueco de nadie más. Hoy, año y medio después, ya tengo 2 empleados, un local más grande en la esquina de la cuadra, y por primera vez en 15 años duermo tranquilo sabiendo que lo que construyo es solo mío. Al final queda una cosa clara, la gente no cambia cuando llegan los problemas solo les quitan la máscara con la que se veían bien. Lo que ustedes piensen de esto ya es cosa de cada quien. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Seguir dando aunque lo sigan viendo como cajero? ¿O parar de una vez aunque les digan egoísta? Si esta historia te tocó una fibra, suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas. Y cuéntame abajo en los comentarios, ¿a ti también te ha pasado que la familia solo te busca cuando necesita algo? Te leo.